Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía inauguraron el pasado miércoles el nuevo edificio del Congreso de los Diputados que amplía la actual sede del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Los reyes hicieron un recorrido por las 5 plantas del nuevo edificio destinadas a salas de comisiones, ponencias y conferencias, despachos y otros servicios. A continuación les fue ofrecida una recepción a la que asistieron el presidente de las Cortes, don Landelino Lavilla, mesa del Congreso, miembros del Gobierno, diputados y senadores. Durante el transcurso de esta visita, el presidente del Congreso, don Landelino Lavilla, entregó al rey la primera edición facsímil de la Constitución. Buenas tardes, señoras y señores. Hemos comenzado nuestro programa de este sábado, sábado que cierra una semana parlamentaria excepcional, con estas imágenes de la ampliación del Congreso, porque además de ser esa ampliación una cosa real, objetiva y necesaria, tiene una significación simbólica. Y esa significación es que el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, ha sido ampliada, realmente trascendida y profundizada por el gran debate parlamentario iniciado la semana pasada, de cuya primera parte dimos cuenta en nuestro anterior programa y culminando esta. La culminación de este debate, que había cambiado de signo al presentar el Partido Socialista una moción de censura, se desarrolló hace unas horas con la votación de esa propuesta de censura que incluía, por ser este mecanismo una moción positiva, la propuesta para la presidencia del líder del Partido Socialista, don Felipe González. El resultado de esa votación, ya lo saben ustedes. El grupo proponente no ha alcanzado la mayoría absoluta necesaria y, consecuentemente, don Felipe González ha sido rechazado en su candidatura presidencial. Parlamentariamente, democráticamente, constitucionalmente, la semana ha sido muy importante, por la razón de que los problemas nacionales, crisis económica, imperio de la ley, autonomías, han sido debatidos, con lo que pudiéramos decir que la sociedad ha tenido una presencia dinámica y densa en el Congreso. Y porque los partidos o grupos parlamentarios, desde los más grandes a los más pequeños, han tenido ocasión para confrontar sus opiniones, para discutir sus puntos de vista programáticos e ideológicos y finalmente para comprobar en un pulso parlamentario sin precedentes en la historia de esta legislatura, ya que es la primera moción de censura presentada, sus respectivas fuerzas. El Congreso, a través de este inexorable mecanismo democrático de los votos, ha jerarquizado la fuerza del partido del gobierno y de la oposición, dejando a cada uno, desde el punto de vista del mecanismo parlamentario constitucional, en su sitio. Este tema, pues, domina esta semana. Televisión Española ha realizado, además de la transmisión total en diferido por el segundo programa de los debates, unos resúmenes amplios preparados por los servicios informativos especiales. Este hecho y el espacio corto de que disponemos en Parlamento determina que no seamos lo minuciosos que nos complacería ser en la crónica del gran debate. Sin embargo, vamos a procurar recoger algunos de los momentos que nos parecen significativos para que, dentro de nuestras posibilidades, puedan tener una constatación los seguidores de Parlamento de lo que ha sido esta polémica en la que sí ha habido un ganador, el partido del Gobierno, y un perdedor, el partido proponente de la moción de censura, el Grupo Socialista, ya que no la ha podido hacer triunfar. Sí podríamos decir que han ganado parlamentariamente todos. Pero vamos a comenzar por la crónica del Senado, donde la radicalización de posturas gobierno-oposición también se planteó claramente esta semana. Esta es la crónica de nuestro compañero Santiago López Castillo, recientemente galardonado con un importante premio precisamente por su labor de información política. Por vez primera, un grupo parlamentario del Senado, el Grupo Socialista, ha hecho uso del derecho a veto a una ley, concretamente a la Ley Orgánica del Estatuto de Centros, que el pasado martes comenzó a debatirse a nivel de pleno en la Alta Cámara. El derecho a veto, que se contempla en la Constitución, requiere la mayoría absoluta de la Cámara, y al ser UCD, como ustedes saben, aquí en el Senado el grupo mayoritario, tal derecho a veto no pudo prosperar, quedando como una mera cuestión testimonial, pero democráticamente aceptable. Este derecho a veto era el preludio, por así decirlo, del debate que sobre la moción de censura se iba a producir al día siguiente en el Congreso de los Diputados. Pero hay más vetos socialistas. Han presentado el derecho a veto en 2 proyectos de ley.
Uno que afecta a un crédito de 8.000 millones de pesetas como subvención al ejercicio de explotación de Renfe en 1979 y en un suplemento de crédito de 300 millones de pesetas para subvención al parque de automóviles de la Guardia Civil en el ejercicio 78-79. Pero estos créditos se verán en próximos plenos. Pero volvamos al debate del Estatuto de Centros del pasado martes. No aprobado el derecho a veto a esta ley orgánica, se produjo un debate a la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Socialista y rechazada igualmente por UCD. Ya muy entrada la noche, se produjo un enfrentamiento dialéctico entre el ministro de Educación, Otero Novas, y los grupos socialistas del Senado. Todo sucedió cuando el ministro de Educación calificó la posición socialista de arcaica, corporativista y franquista. Entonces los socialistas comenzaron a gritar: fuera, franquista lo será usted, provocador, y los portavoces socialistas pidieron que constase en acta su más enérgica protesta. Así están las cosas, los días 3 y 4 se reanudará el Pleno con el Estatuto de Centros, a los que mantiene el Partido Socialista 77 enmiendas al articulado. Y recordemos que Unión de Centro Democrático del Senado no quiere variar, no quiere modificar en lo más mínimo el texto que fue remitido por el Congreso de los Diputados. El gran debate de la moción de censura comenzó con un prólogo muy polémico, en el que quedaron levantadas las espadas del gobierno y la oposición socialista a través de sendas intervenciones del portavoz socialista, don Alfonso Guerra, que fue el que presentó la moción, y del representante de UCD y ministro de la Presidencia, señor Arias Salgado. Este es uno de los momentos de la intervención del señor Guerra. La moción de censura para los socialistas es, en primer lugar, un derecho constitucional, un mecanismo para juzgar al gobierno cuando su actuación merece el rechazo de la oposición. La moción de censura es también un deber moral cuando la oposición considera que el gobierno no ha defendido los intereses de la nación, no ha defendido los intereses de los ciudadanos. Además, a través de una moción de censura existe la posibilidad de concitar votos a su alrededor que, si alcanzan la mayoría absoluta de la Cámara, 176 votos, sirve para cambiar el gobierno. Llamo la atención de sus señorías y sobre todo también sobre las personas que se puedan sentir hoy interesadas en la administración de la cosa pública, que tras la votación se debe comprobar los votos de los diputados que aprueban o rechazan o se abstienen en la moción de censura, y también se debe comprobar los votos populares que hay detrás de esos diputados que se pronuncian por una u otra acción. Porque, como saben sus señorías, hay una cierta disfunción entre los votos en la Cámara y los votos populares por una ley electoral injusta y discriminatoria. En nuestro país, esta moción de censura ha sido ya útil como procedimiento de dinamización de la vida política, como fórmula de creación de una ilusión colectiva que ha terminado con el mito del desencanto político. Cuando los ciudadanos son informados de la verdad de lo que ocurre en esta Cámara, los ciudadanos demuestran interés por la política. Cuando se les secuestra la realidad, los ciudadanos contestan con la apatía. Una moción de censura es, por último, un impulso para la clarificación, para que cada partido, para que cada hombre y cada mujer en nuestro país tomen posición sobre lo que ocurre políticamente en nuestro país. En el debate de la semana pasada, y gracias a la retransmisión en directo, íntegra pero diferido, y en radio en directo y en televisión íntegra pero diferido, los españoles, un gran número de españoles, pudieron comprobar cómo el señor Suárez, hasta ese momento dentro de las filas que le apoyaban, constituido como un líder carismático de UCD, caía de las vitrinas y desde el punto de vista político se hacía pedazos en el suelo. El señor Arias Salgado planteó los puntos de vista del partido de la mayoría y de su rechazo a la moción de censura y dijo, entre otras cosas: Señor Guerra no ha sido aquí hoy portavoz, ni mucho menos, de todos los que están descontentos en este país. El señor Guerra ha sido única y exclusivamente portavoz de 121 diputados y de los votos que tienen esos 121 diputados detrás. Y nada más, señor Guerra. No representa usted nada más que eso, única y exclusivamente eso.
Y las palabras del señor Guerra me han recordado aquella frase que figuraba en las paredes de las calles de París durante la Revolución de Mayo y que reflejaba realmente toda una actitud y toda una forma de comportamiento. Aquella frase decía: sed razonables, pedid lo imposible, sabiendo naturalmente que por ese camino se marchaba hacia la destrucción del Estado y del sistema democrático llamado burgués. Señorías, la directiva del Partido Socialista ha querido presentar esta moción de censura ante la opinión pública como un gesto moral, como una conducta testimonial y hasta desinteresada, portavoces de todos los descontentos. Pero, señorías, las cosas deben exponerse y explicarse como son en la realidad, sin tratar de ocultar nada al pueblo. Y aquí la única realidad es que la moción de censura es un acto político de primera magnitud que se inserta siempre en una estrategia de lucha por el poder entre ideologías y partidos. No hay, pues, en esta operación de censura gesto moral que valga, ni conducta testimonial que valga, ni actitud desinteresada que valga. Hay única y exclusivamente una confrontación política en el Parlamento, confrontación que concluye en una votación y en la que una de las partes utiliza un mecanismo constitucional de ataque para tratar de derrotar a su adversario y ocupar el poder, y la otra, para evitarlo, se defiende y contraataca. Y en una democracia son siempre los votos los que deciden la victoria o la derrota. Lo demás es retórica. Son comentarios o accidentes que carecen en absoluto de trascendencia. Recogemos ahora el fuego dialéctico graneado de una polémica que, al filo del debate y casi como prólogo del mismo, sostuvieron el presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez, y el líder comunista, don Santiago Carrillo, tocando en los techos rápidos de sus intervenciones las esencialidades de sus respectivas ideologías. La verdad es, señor Suárez, que todo lo que yo he dicho es cierto. Que usted me habló de un acuerdo de mayoría de gobierno. Que cuando yo le dije, pero usted ha pensado en lo que van a decir los americanos, usted me contestó, el Partido Comunista es un partido nacional y democrático, y me dijo algunas cosas sobre los americanos que no quiero recordar para no crearle problemas hoy. Y usted dio fuego verde para que empezaran esas negociaciones, que la prueba de que no eran negociaciones sindicales es que por nuestra parte iba Ramón Tamames, que no tiene nada que ver con los sindicatos, Jordi Soletura, que no tiene nada que ver con los sindicatos, y Manuel Azcárate, que es un experto en política internacional. Y que hubo papeles que se intercambiaron. Claro, ahora yo comprendo muy bien, para el señor Suárez es molesto que se hable de esas cosas. La política del señor Suárez ha cambiado. Pero lo que yo quiero decir, señores, es que los hechos son los hechos. De las elecciones hablamos en otra ocasión, en otra conversación, y efectivamente yo le dije al señor Suárez, me parece que a usted no le queda ninguna carta en la manga. Y lo que yo le quería decir es que yo no veía otra salida para él que la disolución. En aquel momento el señor Suárez me dijo que él tenía muchas cartas en la manga, pero al final la única que tenía, desgraciadamente para el país y para la economía, señor Abril Martorell, fue la disolución de las Cortes. Esa es la verdad, señor Suárez. Siento mucho que la situación política en que está usted hoy le impide reconocer la verdad.
Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. De nuevo interviene el presidente del Gobierno en relación con las palabras que acaba de pronunciar Santiago Carrillo. Señor presidente, señoras y señores diputados, lamento mucho intervenir de nuevo en este debate, pero me parece absolutamente imprescindible en función de la última intervención del diputado señor Carrillo. Sabe muy bien el señor Carrillo, muy bien, porque se lo he reiterado muchas veces, que él y yo, por simbolizar en él y en mí al Partido Comunista y la Unión de Centro Democrático, que él y yo seríamos siempre enemigos políticos, adversarios políticos. Sabe perfectamente el señor Carrillo, y lo sabe creo que todo el país, que nunca puede pasar por mi imaginación, y supongo que por la suya ha pasado alguna vez porque me ha indicado algunas cosas a ese respecto, la posibilidad de formar un acuerdo de coalición con la Unión de Centro Democrático. Lo sabe muy bien el señor Carrillo. Sabe también perfectamente que en toda aquella etapa de construcción del Estado y de manera muy especial de elaboración de la Constitución, manteníamos algunas conversaciones como las mantenía con otros líderes de partidos políticos. Y sabe también el señor Carrillo, a propósito de la legalización del partido, que desde luego cumplió lo que había prometido él a la hora de la legalización del Partido Comunista. Y sabe muy bien que yo intervine en televisión defendiendo la legalización del Partido Comunista. Pero sabe también muy bien el señor Carrillo que las diferencias ideológicas que le separan a él de mí son tan grandes y tan profundas que pueden coexistir el respeto al Partido Comunista y el rechazo más absoluto a cualquier colaboración de gobierno parlamentaria con el Partido Comunista. Nada más, señor presidente. El discurso con el que Felipe González presentó las líneas programáticas de su diseño de gobierno duró cerca de 2 horas y fue pronunciado como cierre de la sesión del miércoles. Recogemos, y siempre constreñidos por razón de tiempo, algunos puntos que consideramos esenciales de dicha intervención. ¿Cuáles son esos grandes problemas que en el orden político, social, económico, cultural pesan sobre la conciencia de los ciudadanos de nuestro país? Sin duda va a haber una gran coincidencia dentro y fuera de este hemiciclo, sea cual sea la escala que ocupe en la prioridad de cada individuo a la hora de señalar ese tipo de problemas. La construcción del Estado de las autonomías, en el mantenimiento estricto de la unidad de España y con el reforzamiento claro de la solidaridad entre los distintos pueblos que la integran. El paro y la desigualdad social como consecuencia de una crisis económica sin duda de difícil solución y de un reparto de la riqueza nacional que sigue siendo profundamente injusto. El impulso y desarrollo de la libertad con el mantenimiento de las máximas cotas de seguridad para todos los ciudadanos. Finalmente, el papel que España ha de jugar en el concierto internacional, en un momento de crisis mundial en el que sobre nuestro país, como sobre otros sin duda, pesan responsabilidades de primer orden para la defensa de la paz y del progreso, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sobre estos temas ha de dar una respuesta clara el Gobierno. Sobre estos temas ha de ser juzgada fundamentalmente la tarea que desarrolle un Gobierno. Del buen uso que se haga en la consecución de estos objetivos, de la eficacia que se emplee y que se alcance, dependen sin duda otra serie importante de problemas que afectan asimismo a la vida diaria de cada ciudadano y de todo el pueblo. Pero incluso antes de entrar en esos temas concretos, es necesario destacar que la democracia tiene reglas de funcionamiento que no pueden, que no deben quebrarse, so pena de que se creen situaciones de oscurantismo y de desconfianza. Eso explica que este debate, que dura ya 2 semanas, abra una vía de esperanza, se quiera o no se quiera ver. Por ello debe ser preocupación fundamental del Gobierno
respetar y promover en el sentido más riguroso de la palabra el juego de las instituciones democráticas de esta sociedad. La segunda jornada del Pleno el jueves comenzó con la intervención de cada grupo de menor a mayor importancia parlamentaria, fijando las posturas ante la propuesta de moción de censura socialista y el discurso del candidato a la presidencia, señor González Márquez. Señalemos que disponían los representantes de los grupos parlamentarios de media hora cada uno para enjuiciar la moción de censura y contestar y fijar su posición en relación al discurso del presidente. ¿Cómo se va a acabar con el terrorismo de ETA? Abrió el turno el representante del grupo andalucista Rojas Marcos, quien centró su intervención en criticar en profundidad las insuficiencias del proyecto autonómico que se está desarrollando en España, singularmente en relación con lo que considera el líder andaluz una discriminación para Andalucía, cuyo techo autonómico, a través del artículo 151, ha sido frustrado a su juicio por la vigente ley de referéndum, aunque desde su punto de vista la voluntad autonómica como nacionalidad de los andaluces está clara. Terminó diciendo que la moción de censura objetivamente beneficiaba tan solo a los dos grandes partidos parlamentarios. Roca Junyent, representante de minoría catalana, planteó la postura de su gobierno en una valoración de la importancia democrática del debate que servía para clarificar las posiciones parlamentarias y se lamentó de que en razón del número de diputados que tienen que firmar una moción de censura, los grupos minoritarios no pudieran acceder a la misma. Finalmente concretó la idea de Estado de su partido en 6 puntos: servicio a los intereses generales, no oposición sistemática, evitar las divisiones del país en 2 bloques, defensa del Estado de las autonomías, sentido realista y clima de confianza nacional. Después de la aprobación del estatuto se han presentado nuevos obstáculos. En consecuencia, mi partido, que ya no Para Pi Sunyer, perteneciente a Esquerra Republicana de Cataluña, la moción de censura, que dijo que apoyaría, representa el primer intento serio de la izquierda española de recobrar su personalidad perdida. Y esto, dijo, nos parece positivo. También añadió que se congratulaba de la actitud de los socialistas que, a la postre, señaló, tanto se han desgastado ellos desde la oposición como el mismo gobierno desde el poder. Habló seguidamente don Manuel Clavero Arévalo, exministro y disconforme con la filosofía autonómica del gobierno, precisamente en relación con el proceso autonómico andaluz. Esta disconformidad, señaló, será para mí difícil de superar mientras UCD no colabore en restañar la herida andaluza de la única manera que puede hacerlo, que es propiciando que Andalucía tenga la autonomía con arreglo al artículo 151 de la Constitución. Expresando sus respetos por el programa socialista, dijo no obstante que no se correspondía con sus convicciones ideológicas. Ha favorecido y facilitado la política. Don Fernando Sagaseta intervino dentro del grupo mixto en una doble representación, la del diputado Vandrés de Euskadico Esquerra y la suya como representante de Unión del Pueblo Canario. En relación con la primera, acusó al gobierno de agravar con su actuación el problema vasco, que exige medidas políticas y no policiales. En cuanto al pueblo canario y en relación con su partido, hizo una exposición radical de los males del archipiélago, que achacó al sentido oligárquico del gobierno. Dijo que apoyaría con su doble voto la moción de censura. A la democracia anterior, a la democracia orgánica, se le tachaba... Dentro del grupo mixto habló seguidamente don Jesús Aizpún, representante de Unión del Pueblo Navarro, quien criticó la actual situación y señaló la paulatina degradación de la democracia debido a que no se atajan los graves problemas nacionales. El pueblo, dijo, ya no se pregunta si merece la pena votar o no votar, ya que supone que los grandes temas del Estado se van a resolver por consenso. Y entonces lo que pasa, agregó, es que el pueblo desconfía del sistema. Consideró importante la moción de censura porque agilizaba la democracia, pero no la apoyaría por convicciones ideológicas. Habló de los navarros que quieren una Navarra con su propia identidad, que no es, a su juicio, identificable con la de Euskadi. Habló el señor Felipe González. Don Blas Piñar tuvo una larga intervención de 20 minutos en la que analizó los temas planteados en el programa del señor González. Con arreglo a su filosofía política, el proceso autonómico ataca la fisonomía unitaria de España y el respeto a las regiones, necesario e imprescindible que exige otro tratamiento distinto al dado en la Constitución. En cuanto a los problemas económicos, señaló que el hombre no debe de estar supeditado a la economía, sino al revés. Hace falta detener el paro y aumentar la productividad, pero esto no es posible si antes no se crea un clima de confianza y optimismo como el existente
en anteriores etapas de la vida española. Se mostró partidario de la energía nuclear, de la necesidad de una política exterior firme y no dependiente como la actual y de una estrecha colaboración con Hispanoamérica. Anunció la abstención al voto de censura. Don Manuel Fraga Iribarne, en su intervención que representaba a Coalición Democrática, anunció la abstención de su grupo en la moción de censura porque, no estando de acuerdo con la gestión de gobierno y el tratamiento que éste da a los problemas nacionales, ya que se adolece de una voluntad firme y enérgica, tampoco estaba dispuesto a apoyar la opción socialista a la presidencia, y dijo, entre otras cosas: nosotros hemos demostrado que en medio de las más difíciles circunstancias se pueden mantener los principios basados en el humanismo cristiano y en el sentido común. Hemos demostrado coherencia en nuestra actuación política y parlamentaria. Hemos demostrado que, capaces de cumplir, también sabemos ser flexibles y convivientes y negociar siempre que se pueda servir al bien común. Y ahora no tenemos más remedio que exigir lo mismo a los demás. Pasemos ahora al punto segundo, es decir, la no menos evidente imposibilidad de apoyar la propuesta alternativa de un gobierno socialista. Hemos oído con la mayor atención e interés los términos de la oferta política y programática planteada por el señor González Márquez, candidato a la presidencia del Gobierno, en el caso de prosperar la presente moción de censura. Es un discurso más largo que profundo y más lleno de buenas intenciones que de propuestas convincentes. El señor González Márquez merece, y nosotros no se lo negamos, un crédito claro por su valiente postura en el Congreso Extraordinario de su partido y por la moderación con que ayer se ha producido en la formulación de su programa de gobierno. Somos plenamente conscientes de las dificultades que ha podido tener para ello y le deseamos que las supere para bien de España, una España que necesita una izquierda democrática, moderada, nacional e imaginativa y a la vez realista y eficaz. Pero este reconocimiento no nos impide afirmar con la misma franqueza y honestidad que no nos han convencido sus propuestas. Nosotros entramos, por principio democrático y con esperanza, en una España equilibrada en el mismo barco constitucional que un partido socialdemócrata, como el alemán o el laborismo británico, del que pudo decir el Premier Attlee que su doctrina debía más a Cristo que a Marx. Su sitio, naturalmente, sería a babor y el nuestro a estribor, pero dejando muy claro que la proa no se la cedemos a nadie, pues tenemos que decir respecto al futuro tanto como el que más. Creemos en una socialdemocracia sincera, que, repito, solamente pueden hacer los socialistas democráticos. No creemos en una socialdemocracia a la italiana, que también aquí algunos han querido copiar. Creemos en un socialismo humanista, no marxista ni revolucionario, dedicado a reformas graduales y democráticas del sistema social, dejando de paso también muy claro que en el terreno de las reformas realistas y viables, no de las utópicas, pensamos en llegar tan lejos como el que más. Otra intervención significativa correspondió al representante del Grupo Comunista, tercera fuerza parlamentaria del Congreso. Destacó la importancia política del debate y de la moción de censura y la oportunidad de esta en orden a plantear una alternativa que se hacía necesaria dada la mala gestión del Gobierno, y anunció el apoyo de su grupo a la candidatura de Felipe González. Terminó con estas palabras: nosotros nos esforzaremos por mantener ese tipo de relaciones en el futuro, porque estimamos que es un logro de la democracia que es importante preservar. Los comunistas hemos contribuido con los otros partidos parlamentarios a elaborar la Constitución y no nos arrepentimos de ella, comunistas y eurocomunistas como somos. El sistema político existente es tan nuestro como de UCD, y solo desde una óptica extraña al interés nacional o desde la ruptura de lo que ha sido de hecho el pacto fundacional de esta democracia podría ponerse en cuestión la legitimidad de la posición comunista. Sea cual sea el resultado de la votación, y nosotros vamos a dar el sí con la voluntad de ver a Felipe González presidir el próximo gobierno,
incluso aunque no prospere la moción de censura, el gobierno actual saldrá gravemente deteriorado y sin autoridad moral para dirigir el país. Antes o después, pero no creo que muy tarde, el señor Suárez tendrá que reconocer la realidad. No se puede dirigir este periodo de transición con un gobierno que no posea amplia mayoría, y aquí yo estoy de acuerdo con el señor Fraga. Y no es posible tal gobierno, y aquí ya no estoy de acuerdo con su señoría, sin que los representantes de las clases trabajadoras de este país participen en él. Y este no va a ser un debate cerrado entre los muros de esta Cámara. Va a ser un debate que por primera vez, a través de la televisión, llega a los ciudadanos de este país. Es un debate, pues, que está en la calle y que seguirá en la calle mientras estas Cortes no encuentren solución adecuada para el problema. Millones de españoles nos miran hoy con esperanza. En todo caso, por lo que a los comunistas concierne, nos esforzaremos por no defraudar esa confianza. Muchas gracias, señores. Está claro que por razones de tiempo no podemos sintetizar los 3 días de debate, largo, denso y polémico. Por otra parte, como recordarán ustedes, Televisión Española proporcionó transmisiones completas en diferido en el segundo programa y amplia síntesis en el primero. En cualquier caso, esta antología de Parlamento no estaría completa si no recogiese 2 fragmentos de 2 discursos claves con los que culminó el debate parlamentario ayer mismo. Así cerró su intervención el presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez. Y creo que una de las virtudes de los políticos debe ser la del realismo y también la de la sinceridad. Y desde ese realismo y sinceridad he de reconocer que en nuestra labor de gobernantes, en una etapa de dificultades sobrecogedoras, ha habido fallos que procuraremos corregir si no triunfa la moción de censura, y errores, pero también ha habido aciertos. No voy a tratar, señores de la oposición, de imputarles a ustedes la parte de responsabilidad que puedan tener en esos fallos y en esos errores. Y no lo voy a hacer porque recabo para mí la responsabilidad. Se me ha acusado de vivir poco menos que prisionero en la sede de la Presidencia del Gobierno. Se me acusa de no comparecer ante las cámaras de televisión. Se me acusa de no frecuentar el Parlamento. Y se me acusa, en fin, de adoptar un modo de gobierno y de relación no acordes con la sociedad española de 1980. Pues bien, creo sinceramente que buena parte de esas acusaciones tienen razón. Es cierto que me dedico toda la jornada a las tareas de gobierno. No creo que haya nadie que pueda decir que yo he dedicado momentos al descanso. Es cierto que no comparezco ni utilizo ese gran medio que es la televisión. Y es cierto también que solo en ocasiones vengo a la Cámara, aunque no así el Gobierno, que está regularmente presente. Asumo esa crítica y reitero que rectificaré los errores. Pero hemos consumido una etapa y comenzamos otra nueva. Y permitidme que les recuerde algunas cuestiones que a mi juicio son elementales. Hemos vivido, y nadie mejor que ustedes lo saben, tiempos absolutamente extraordinarios y yo diría que hasta excepcionales. Construir entre todos el sistema político, asegurar la democracia, fortalecerla, nos ha llevado con frecuencia a sacrificar posturas personales y de partido. Mi partido, al que represento orgullosamente y al que me debo, creo que ha sido el gran sacrificado. En multitud de ocasiones me he visto y nos hemos visto obligados a permanecer mudos mientras se nos atacaba e injuriaba desde los más diferentes planos. Y hay que decirlo en la medida que constituye un balance, y lo reafirmo una vez más con orgullo, que hemos asumido una actitud de sacrificar, tal vez en demasiadas ocasiones, nuestros legítimos intereses a lo que hemos entendido, bien o mal, que eran razones de Estado.
Hemos procurado no alimentar disidencias, no responder a la crítica o la provocación, enmudecer cuando se nos atacaba, silenciar rupturas de compromisos y hasta a veces asumir responsabilidades y culpas ajenas. Pero todo eso es historia, ciertamente. He dicho y repito que asumo mi propia responsabilidad y asumo la autocrítica de mi partido y de mi gobierno. Este debate ha tenido también la utilidad de perfilar las respectivas posiciones. Ha demostrado para qué sirve el debate y para qué no sirve un debate, y ha servido sobre todo para demostrar que cuando los temas se examinan en profundidad, y esta es nuestra opinión, el Gobierno tiene muchos más argumentos. Yo así lo creo. Pero ha demostrado también que había algo debajo de este debate también. Ha demostrado que desde el primer momento se ha presentado una alternativa que tenía pocas posibilidades de ganar. Hasta ahora solo ha logrado el apoyo explícito del Partido Comunista y del Partido Socialista Andaluz y de algunos diputados como los señores Sagaseta y Vandrés, entre otros, según creo recordar. Yo creo, y está claro, que como decía al principio en esta legislatura hasta 1983, cualquier gobierno tiene que pasar necesariamente por UCD, que es el partido más numeroso de esta Cámara. Y tanto como presidente del Gobierno como presidente del partido, lo que ha quedado también demostrado es que hay un gobierno y hay un partido, y en los bancos de la UCD hay capacidad para crear tantos presidentes o tantos gobiernos como sean necesarios. Y esto creo que es un activo político de primera magnitud para España, pues da seguridad, que es lo que garantiza UCD, y creo que da o debe dar también confianza en el futuro. Nosotros vamos a seguir siendo un partido de centro, vamos a seguir siendo lo que somos, un centro progresista y reformista que garantice el cambio sin riesgo, que concilie la autoridad y la libertad, que defienda el modelo de sociedad occidental y que busque permanentemente una mayor justicia en España. Porque sigue siendo necesario combatir, así lo creo, la demagogia de quienes sostienen que ya es hora de que los trabajadores estén presentes en el Gobierno, porque, señorías, las clases trabajadoras de este país ya están en el Gobierno de UCD y todos nosotros no somos otra cosa que trabajadores, y quienes nos votan no son en su mayoría más que trabajadores. Y por eso la demagogia se la contesta con la evidencia de que nosotros somos un gobierno del pueblo sostenido por un partido absolutamente popular. Y se le contesta también con la absoluta evidencia de que precisamente cuando nos ataca la derecha y nos ataca la izquierda, se nos confirma claramente como una opción de centro. Y que no se diga, pues, desde la izquierda que somos el gobierno de la derecha, que pueden seguir diciéndolo, pero no es verdad. Y que no se diga desde la derecha que tenemos veleidades de ocupar el centro-izquierda. Nosotros somos lo que somos. Nosotros estamos donde estamos y nosotros representamos lo que representamos. Y por eso a veces molestamos, y lo comprendemos perfectamente. Pero no basta que quieran descalificarnos. Primero tienen que convencer al pueblo, porque este gobierno ha optado, y lo ha dicho claramente al pueblo, por un modelo de sociedad perfectamente definido en un contexto diáfano y sin equívocos. Frente al programa de este gobierno no se ha presentado sino lo que a nuestro juicio es una lista de preocupaciones y de buenas intenciones sin un tramado ideológico previo. Y el secretario general de nuestro partido, en su exposición de ayer por la tarde, creo que ya ha demostrado que frente al programa del Gobierno no hay otro. Porque frente a la claridad que nosotros mantenemos y que es la que hace más fácilmente visibles nuestras insuficiencias y nuestros propios errores, se nos quiere contestar, a nuestro juicio, desde la vaguedad y desde la imprecisión. Yo creo, señoras y señores diputados, que, como dije el 30 de mayo del pasado año en el discurso de investidura, la acción de gobierno busca poner las bases de una sociedad más próspera y radicalmente más justa que la sociedad anterior y, desde luego, más justa también que la propia sociedad actual. Y no vamos a hacer, por consiguiente, ni antes ni ahora,
y después de ese debate, reitero si no triunfa la moción de censura, vamos a hacer una política que no tenga nada que ver con una política tímida, una política que ponga parches o paños calientes. No hacemos ni haremos nunca una política débil, acomplejada y timorata, porque tenemos perfectamente claros los objetivos que perseguimos, porque tenemos una palabra inequívocamente empeñada con el pueblo español y porque es probable que podamos quedarnos cortos en el acierto o errar en la ejecución, pero desde luego les garantizo a ustedes, señoras y señores diputados, que no lo seremos nunca en la sinceridad de los planteamientos y de las decisiones, que UCD y los gobiernos de UCD seguirán siempre buscando infatigablemente el camino de la justicia. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Don Felipe González, quien sostuvo por ser candidato a la presidencia del Gobierno el peso de la polémica con el partido de la mayoría en intervenciones agotadoras y casi continuas, cerró con esta palabra su última intervención. El Gobierno se ha quedado solo con su partido, que no es poco que todavía esté solo con su partido. Eso no es poco, es bastante, porque tiene en este momento la fidelidad de todo su partido. Y yo no voy a quebrar esa fidelidad. Yo no voy a argumentar lo que aquí se ha argumentado, pero solo quiero hacerles una referencia, porque ya se conoce el resultado de la votación final y no podemos jugar a estar escondiendo ese resultado de la votación final. Les quiero hacer una referencia. Si aquí se hubieran conseguido 176 votos, cosa que hubiera sido posible, y lo saben todos los ciudadanos del país, posible, no es que hubiera habido una amalgama enorme, sino que probablemente hubiera habido muchas personas que por patriotismo hubieran pensado que hay que formar una mayoría sólida. Y eso también lo saben ustedes, sólida y coherente. Esta es la otra dimensión del debate, la otra dimensión de la valoración de censura que tiene también su importancia. Y no quiero alargarme mucho en la intervención que ha hecho el señor Suárez, porque realmente no ha entrado en la respuesta a lo que nosotros hemos ido planteando a lo largo del debate. Es verdad que lo hemos incitado muchas veces a que lo haga. Y es verdad que se ha ahorrado esas intervenciones y lo ha explicado ahora. Yo creo que trabajo tanto por este país en número de horas como puede trabajar cualquiera, pero nunca voy a argumentarlo como explicación para no hacer algo que me parece importante para que funcione la democracia. Y para que funcione la democracia es importante, enormemente importante, informar a la prensa, no intoxicar, informar a la prensa. Es enormemente importante que los debates sean frescos, permanentes, clarificadores. Es enormemente importante que las instituciones parlamentarias funcionen como funcionan en esos países que se utilizan siempre como modelo de referencia, pero a los que no se hace caso a la hora de asumir responsabilidades. Y no se trata tanto de aparecer o no en televisión, sino de aparecer cuando el país lo demanda, para seguir la acción de gobierno, para explicar éxitos y fracasos, para seguirle dando al pueblo una inyección permanente de moral ante los fracasos. Por eso ayer me refería a Churchill, que no tiene nada que ver ideológicamente con lo que representamos y por consiguiente da casi más legitimidad emplear siempre la cita, la valoración de una persona que no representa en absoluto lo que uno representa desde el punto de vista ideológico. Y efectivamente Churchill le pidió a su pueblo sangre, sudor y lágrimas y le prometió que les iban a hacer ganar la guerra. Y los ingleses confiaron en ese mensaje, confiaron en que su país tenía capacidad de ganar, de salir adelante. Y lo que está faltando en nuestro país es ese mensaje de esperanza. En todos los temas fundamentales que tiene planteados la política, la economía, las relaciones internacionales de España. Esa es la realidad. Yo no quiero hacer en este momento un juicio ni duro, ni crítico, ni agresivo, porque no se corresponde con la intervención del presidente del gobierno. Lo que quiero hacer es
clarificar ante todos que la situación es difícil, enormemente difícil, porque al pueblo que nos escucha no se le dice cuáles son las dificultades de verdad, añadiéndoles cuáles son las vías de esperanza. Y señores del gobierno, eso es lo que hemos intentado nosotros hacer. Eso es lo que hemos intentado nosotros hacer. Con esta moción de censura y con este debate. Y temo que no se ha conseguido por el gobierno añadir ni un ápice de esperanza, sino todo lo contrario. Que el fatalismo con el cual encaramos el debate por parte del gobierno hace 8 o 10 días es en este momento aún más grave. Porque aquí hemos oído cosas graves. No ha habido ni una sola palabra de esperanza. Ni una sola palabra de esperanza. No digo de demagogia, digo de esperanza. De esperanza para los hombres y las mujeres de toda España. De esperanza en la recuperación del empleo. De esperanza en la construcción del Estado de las autonomías. De esperanza en el uso de las libertades. De esperanza para el mundo de la cultura. De esperanza para todos. Y no voy a hacer la enumeración para no hacer la propaganda sectorial. De esperanza para todos, con el sacrificio de todos. Nosotros desde nuestra responsabilidad hemos tratado de hacer una oferta, que es lógico que algunos no comprendan, una oferta de respuesta a los problemas de nuestro país, una oferta que no traiciona nuestros principios, que es de oferta amplia, como se ha visto aquí en el juicio que ha merecido a todos, menos a la propia Unión de Centro Democrático, lo cual también es lógico si se mantiene el espíritu crítico y no el otro espíritu que tal vez sea el que menos califica a los intervinientes. Y esa oferta programática que algunos consideran moderada, probablemente será entendida por muchos ciudadanos de todos los pueblos de España como una oferta capaz de sacar adelante a este país y capaz de hacer renacer la esperanza de este país, eso que se ha perdido y que lamentablemente el gobierno no es capaz de regenerar esa confianza. Y miren bien lo que digo, lamentablemente, no me congratulo de esto porque esta moción de censura no va a salir adelante, pero el gobierno va a quedar censurado y si no reacciona con mucha firmeza, que no lo va a hacer, las cosas irán peor y dentro de unos meses estaremos mucho peor que ahora. Den una vez un grito de esperanza a este pueblo con realismo y con seriedad. Pídanle sacrificio y ofrézcanle caminos de salida alguna vez utilizando las instituciones parlamentarias y no escondiéndose, esperando que haya una iluminación lejana, no escondiéndose de las cámaras de los debates. Gracias. Van a ver ustedes ahora el resultado de la votación, con arreglo a la cual y cumpliéndose la inexorable ley de los votos, quedó derrotada la moción de censura al gobierno y la consecuente opción a la presidencia del líder del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González. Silencio, por favor. El resultado de la votación es el siguiente. 152 síes a favor de la moción, 166 noes en contra de la moción, 21 abstenciones y 11 ausencias. En consecuencia y de conformidad con el artículo 113 de la Constitución, queda rechazada la moción de censura presentada y que ha sido objeto de debate y votación. El Pleno se reunirá de nuevo el día 10 de junio a las 4:30 de la tarde. Se levanta la sesión.